El fénix, ave mítica de la antigua mitología griega, representa la inmortalidad, la renovación y la transformación. Resurgiendo de las cenizas de su predecesor, esta criatura legendaria simboliza la vida eterna y el poder del renacimiento. A lo largo de los siglos, el fénix ha inspirado innumerables historias y se ha convertido en un símbolo de esperanza, resistencia y regeneración espiritual. En este video, viajaremos a través de la fascinante historia del fénix, desentranando sus profundas raíces en la mitología griega y las lecciones intemporales que sigue enseñándonos. La historia del fénix comienza en la antigua Grecia, aunque su influencia y sus variaciones pueden encontrarse en muchas culturas. En la mitología griega, se cree que el fénix era un ave magnífica, distinta de cualquier otra. Descrita como radiante y brillante, su plumaje se representaba a menudo en tonos dorados y rojos, evocando la imagen del propio sol. Se decía que vivía en un paraíso exótico, lejos del alcance de los humanos, en una tierra donde el sol siempre brillaba y el ambiente era cálido y sereno. Esta tierra lejana y mística simbolizaba la pureza y un lugar más allá de las luchas ordinarias de la vida mortal. Se creía que el fénix tenía una vida de 500 años. Aunque algunas variantes del mito alargaban su vida hasta los 1.400 años. Durante esta larga vida, el fénix vivía en perfecta armonía con el mundo, tomando el sol y disfrutando de su pacífica existencia. A diferencia de otras criaturas, el fénix no sufría enfermedades, debilidad ni la decadencia de la vejez. Sus plumas radiantes nunca se apagaban y sus colores vibrantes nunca se desvanecían. Existía en un estado de belleza intemporal, una encarnación viviente de vitalidad y energía. A medida que pasaba el tiempo y el fénix se acercaba al final de su vida, una profunda conciencia de su muerte inminente se apoderaba de él. Pero a diferencia de otras criaturas, que se enfrentaban a la muerte con miedo o desesperación, el fénix aceptaba su destino con gracia y determinación. Comprendió que la muerte no era el final, sino el paso a un nuevo comienzo. Este conocimiento de su eterno renacimiento le daba al fénix una sensación de serenidad, sabiendo que su vida continuaría en un ciclo interminable de renovación. Cuando el fénix sentía que había llegado el momento de morir, empezaba a prepararse para su acto final de transformación. El ave recogía las hierbas más fragantes y raras, especias y maderas aromáticas para construir un nido. Estos materiales se elegían cuidadosamente por su significado y su capacidad para arder con una llama intensa y purificadora. Se incluían canela, mirra y otras sustancias sagradas para crear una pira que se convertiría en el lugar de su renacimiento. Una vez completado el nido, el fénix se tumbaba en su centro, esperando el momento final con serena expectación. En el momento de su muerte, el fénix desplegaba sus alas y entonaba una hermosa e inquietante melodía, una canción tan pura y encantadora que se decía que calmaba a los propios dioses. Entonces, cuando la última nota resonaba en el aire, el fénix se encendía y las llamas envolvían su cuerpo. El fuego consumiría al ave por completo, reduciéndola a un montón de cenizas. Pero de esta destrucción surgiría algo increíble, un único huevo quedaría entre las cenizas, brillando con el calor de la vida. De este huevo, el fénix nacería de nuevo, completamente crecido, vibrante y radiante como nunca. El nuevo fénix, nacido de las cenizas de su antiguo ser, se elevaría hacia el cielo, continuando el eterno ciclo de vida, muerte y resurrección. Esta poderosa imagen del fénix resurgiendo de sus propias cenizas se convirtió en uno de los símbolos más perdurables del renacimiento y la renovación en la mitología griega. La capacidad del fénix para regenerarse de su propia destrucción no solo representaba la renovación física, sino también la purificación espiritual.
Las llamas que consumían al fénix se consideraban una fuerza purificadora que quemaba lo viejo y daba paso a lo nuevo. Este proceso de destrucción y renacimiento tenía un profundo significado en el pensamiento griego, pues simbolizaba la inevitabilidad del cambio y la resistencia de la propia vida. La vida y la muerte del fénix estaban estrechamente relacionadas con el sol, lo que acentuaba su papel como criatura de luz y renovación. En muchas versiones del mito, se cree que el fénix adoraba al dios Helios, la encarnación divina del sol. Cada mañana, cuando el sol se elevaba en el cielo, el fénix lo saludaba con un canto de alabanza, volando hacia la luz y sacando fuerzas de su radiante energía. La estrecha asociación del ave con el sol no solo la vinculaba a los ciclos de la naturaleza, sino también a la idea de la vida eterna, ya que el propio sol sale cada día, sin extinguirse nunca del todo. La conexión entre el fénix y el sol es fundamental para entender el papel mitológico del ave. En la antigua Grecia, el sol se consideraba una poderosa fuerza de creación y destrucción, como el propio fénix. El sol daba vida a todos los seres vivos, permitiendo que las plantas crecieran y proporcionando calor y energía a la tierra. Pero también podía ser duro e implacable, con su calor abrasador capaz de causar sequía y muerte. De este modo, el fénix, como el sol, representaba tanto las fuerzas creadoras como destructoras de la naturaleza. Su muerte en llamas no se veía como un final, sino como una parte necesaria del ciclo de la vida, igual que el sol poniente siempre vuelve a salir al día siguiente. La conexión del fénix con el sol también enfatizaba su inmortalidad. Al igual que se creía que el sol era eterno, que salía cada día sin falta, la vida del fénix continuaba en un ciclo sin fin. Su muerte no era definitiva, sino simplemente un momento de transición, una fase temporal antes de su inevitable renacimiento. Esto confería al fénix una cualidad divina que lo diferenciaba de otras criaturas mortales sujetas a la permanencia de la muerte. La inmortalidad del ave lo convirtió en un poderoso símbolo de esperanza, pues representaba la creencia de que la vida podía continuar más allá de las limitaciones del mundo físico. En el pensamiento griego, la capacidad del fénix para renovarse a través del poder del fuego también reflejaba el concepto de purificación espiritual. En muchas culturas, el fuego se consideraba una fuerza purificadora, capaz de quemar las impurezas y dejar atrás de sí solo lo que era puro y sagrado. La muerte del fénix en las llamas simbolizaba la quema de lo viejo, cansado y corrupto, dando paso al nacimiento de algo nuevo y puro. Este proceso de destrucción y renovación se convirtió en una metáfora de la transformación personal, ya que se animaba a los individuos a abrazar el cambio, dejar atrás su pasado y salir fortalecidos de sus propias pruebas y dificultades. Al resurgir de sus cenizas, el fénix no solo se renovaba físicamente, sino también espiritualmente, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y el poder del espíritu humano. Este aspecto del mito del fénix lo convertía en un símbolo especialmente importante en tiempos de crisis, ya que ofrecía la esperanza de la renovación y la promesa de que, incluso ante la destrucción, siempre existía la posibilidad de renacer. Este mensaje caló hondo en la cultura griega, donde el fénix se convirtió en símbolo de resistencia, fuerza y capacidad para superar la adversidad. La conexión del fénix con el sol, su vida de gracia y belleza, y su dramática muerte y renacimiento contribuyeron a su perdurable legado como uno de los símbolos más icónicos de la mitología griega. A través de su historia, el fénix legó a representar el ciclo eterno de la vida, la muerte y la resurrección, un tema que ha seguido inspirando y cautivando a la gente a lo largo de los siglos. Ya sea como símbolo de esperanza, transformación o del indomable espíritu humano,
El fénix sigue siendo un poderoso recordatorio de que de las cenizas de la destrucción siempre puede surgir una nueva vida. El simbolismo del fénix en la mitología griega va mucho más allá de la simple historia de un ave que muere y renace de sus cenizas. Con el tiempo, el fénix llegó a representar una amplia gama de conceptos profundos, profundamente arraigados en la cultura y la filosofía de la antigua Grecia y, más tarde, en muchas otras sociedades. Entre ellos, los más significativos eran las ideas de inmortalidad, resurrección y ciclos interminables de vida, muerte y renovación. Pero el ave también tenía significados más matizados, como la purificación espiritual, el triunfo sobre la adversidad y el potencial de transformación. En la antigua Grecia, el fénix se consideraba a menudo un símbolo de victoria. Su capacidad para resurgir de las cenizas tras una destrucción total la convertía en una poderosa representación de la resistencia y la supervivencia. Este simbolismo era especialmente importante en tiempos de guerra o de dificultades personales. El pueblo griego, que vivía en un mundo lleno de agitación política y la amenaza constante de conflictos, encontraba consuelo en la idea de que, como el ave fénix, ellos también podían resurgir más fuertes de las cenizas de la devastación. El renacimiento del ave se veía como una señal de que, por grande que fuera la destrucción o abrumadora la adversidad, la renovación siempre era posible. La muerte y el renacimiento del fénix también se convirtieron en una metáfora de purificación. El fuego se ha considerado durante mucho tiempo una fuerza purificadora, capaz de quemar las impurezas y permitir un nuevo comienzo. En el caso del fénix, las llamas que lo consumieron no solo fueron destructivas, sino transformadoras. Al abrazar su muerte ardiente, el fénix era capaz de despollarse de los aspectos viejos y corruptos de su existencia, permitiendo el surgimiento de algo nuevo y puro. Esta idea de purificación espiritual resonaba profundamente en el antiguo pensamiento griego, que enfatizaba la importancia de la transformación interior y el crecimiento personal. En este sentido, el fénix se convirtió en algo más que un símbolo de renovación física. Representaba el potencial de renacimiento espiritual y emocional. El ciclo vital del ave recordaba que el cambio, aunque fuera doloroso o difícil, era necesario para la evolución personal. Este tema de la transformación era especialmente importante en el contexto de la filosofía griega, que a menudo exploraba la idea del viaje del alma hacia la iluminación y el autodescubrimiento, al igual que el fénix experimentaba una transformación dramática a través de las llamas purificadoras. También se animaba a los individuos a abrazar el cambio como camino hacia el crecimiento espiritual. La asociación del fénix con la inmortalidad también lo convirtió en un potente símbolo del más allá. En muchas culturas antiguas, la muerte no se veía como el final, sino como una transición a otra fase de la existencia. El fénix, con su capacidad de morir y renacer, encarnaba a la perfección esta creencia en la vida después de la muerte. Su eterno ciclo vital reflejaba el concepto de la inmortalidad del alma, ofreciendo consuelo con la idea de que la muerte no era el final, sino más bien un paso necesario en el continuo viaje de la existencia. Esta creencia en el fénix como símbolo de inmortalidad fue especialmente fuerte en tradiciones posteriores, donde se asoció con seres divinos o eternos. Más allá de su papel en la transformación personal y espiritual, el fénix también llegó a simbolizar la esperanza y la renovación a gran escala. En tiempos de agitación social o política, la historia del ave ofrecía un poderoso mensaje. Por grande que fuera la destrucción o el caos, siempre existía la posibilidad de renacer y de un nuevo comienzo. Esta idea de renovación colectiva era especialmente relevante en tiempos de crisis,
Cuando comunidades o naciones se enfrentaban a retos abrumadores, el Fénix servía para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había esperanza de recuperación y renovación. Con el tiempo, el simbolismo del Fénix se extendió más allá de la antigua Grecia y pasó a formar parte de otras culturas y sistemas de creencias. En el cristianismo primitivo, por ejemplo, el Fénix fue adoptado como símbolo de la resurrección de Cristo y de la promesa de vida eterna. Su capacidad para resucitar tras ser consumida por el fuego reflejaba la creencia cristiana en la victoria de Cristo sobre la muerte y la esperanza de salvación. La historia del Fénix se utilizó a menudo en el arte y la literatura de los primeros cristianos para transmitir la idea de la resurrección y la renovación divina, consolidando aún más su lugar como símbolo de inmortalidad y esperanza. En los tiempos modernos, el Fénix ha conservado su poder simbólico y sigue representando la resistencia, la renovación y el triunfo del espíritu humano. Su imagen aparece con frecuencia en la literatura, el arte y la cultura popular, donde a menudo se utiliza para transmitir la idea de levantarse de la adversidad y empezar de nuevo. Este atractivo perdurable habla de la universalidad del mensaje del Fénix. Ya sea en luchas personales o en movimientos sociales o políticos más amplios, el Fénix ofrece un recordatorio intemporal de que, incluso ante la destrucción, siempre existe la posibilidad de renovarse y crecer. En la literatura, el Fénix ha sido utilizado por innumerables autores para representar temas de transformación, resistencia y renovación. Por ejemplo, en la serie de Harry Potter de J.K. Rowling, el personaje de Fawkes, un fénix, desempeña un papel clave en la simbolización de los temas de la lealtad, el renacimiento y la esperanza. La habilidad de Fawkes para curar heridas con sus lágrimas y su capacidad de regeneración concuerdan estrechamente con el simbolismo tradicional del Fénix como criatura de renovación y resistencia. Del mismo modo, en el poema de T.S. Eliot, The Wasteland, la imagen del Fénix se utiliza para transmitir la idea de renovación cultural y espiritual tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, reforzando la asociación del ave con la recuperación y la esperanza tras tiempos de gran crisis. En el arte y los medios de comunicación contemporáneos, el Fénix aparece a menudo como símbolo de la superación de los retos personales y del resurgimiento tras la adversidad. A menudo se utiliza para transmitir la idea de crecimiento personal, la capacidad de reinventarse y el triunfo sobre las dificultades de la vida. La imagen del Fénix resurgiendo de sus cenizas resuena en las personas que han experimentado pérdidas, dificultades o fracasos, ofreciendo un mensaje de esperanza de que, incluso después de los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El Fénix también sigue inspirando a la gente en un plano más simbólico y filosófico. En términos psicológicos, el Fénix representa el proceso de transformación y curación. El concepto del Fénix resurgiendo de sus cenizas se ha utilizado como metáfora del viaje de autodescubrimiento y del proceso de recuperación de un trauma. Los psicólogos y consejeros a menudo invocan la imagen del Fénix para ayudar a las personas a comprender que, al igual que el ave, ellas también tienen la capacidad de resurgir de sus propios retos y salir fortalecidas, más resistentes y más conscientes de sí mismas. Además de su papel en la transformación personal, el Fénix también se ha convertido en un símbolo de renovación social y política. En muchos movimientos por la justicia social o el cambio político, el Fénix se utiliza para transmitir la idea de renacimiento y transformación tras un periodo de opresión o crisis. La imagen del ave ha sido adoptada por grupos que abogan por la reforma y el progreso, haciendo hincapié en la idea de que de las cenizas de los errores o injusticias del pasado pueden surgir sistemas nuevos y mejores. De este modo, el Fénix sirve como poderoso emblema de esperanza y potencial de cambio, a un nivel social más amplio. En última instancia, el legado del Fénix reside en su atractivo universal como símbolo de esperanza,
resistencia y renovación. Desde sus orígenes en la antigua mitología griega hasta su presencia en la cultura moderna, el fénix sigue inspirando y elevando a quienes conocen su historia. Y representa la transformación personal, el crecimiento espiritual o el cambio social. El fénix sigue siendo un recordatorio intemporal de que de las cenizas de la destrucción siempre pueden surgir nueva vida y nuevas posibilidades. Su mensaje de renovación y el ciclo interminable de la vida, la muerte y el renacimiento siguen resonando en todas las culturas y generaciones, haciendo del fénix uno de los símbolos más perdurables y significativos de la historia de la humanidad.